En un mundo donde la palabra deuda a menudo se tiñe de negatividad, existe un grupo selecto que ha logrado voltear esta percepción a su favor. Bienvenidos a nuestro análisis de hoy, donde desentrañaremos las complejidades detrás de una verdad poco discutida. Cómo los ricos utilizan la deuda no como un lastre, sino como un poderoso motor para generar más riqueza. La idea de endeudarse intencionalmente puede parecer contraintuitiva para muchos. Después de todo, desde pequeños nos enseñan a evitar las deudas como si fueran un callejón oscuro en medio de la noche. Pero, ¿y si ese callejón, en realidad, fuera un atajo hacia nuestras metas financieras? Hoy vamos a explorar el otro lado de la moneda, donde la deuda no es un fantasma que evadir, sino una herramienta estratégica que, usada sabiamente, puede amplificar nuestras oportunidades de inversión y crecimiento. Este video no solo pretende mostrar cómo los ricos se benefician de las deudas, sino también desmitificar el concepto de que todas las deudas son inherentemente malas. A través de nuestra exploración de 6 métodos específicos, revelaremos cómo la deuda, bajo el enfoque correcto, puede ser una palanca para el éxito financiero. Así que, ya sea que estés buscando formas de expandir tu patrimonio, o simplemente curioso sobre cómo funciona el mundo financiero desde una perspectiva diferente, te invito a que te quedes. Juntos, vamos a descubrir que, en el ajedrez financiero, la deuda puede ser un rey en potencia, esperando a jugar su próximo gran movimiento. Comencemos con las formas de ganar dinero con deudas. El apalancamiento financiero es una estrategia utilizada por los inversores adinerados para aumentar el potencial de retorno de sus inversiones mediante el uso de capital ajeno. Esta técnica permite a los inversores controlar activos de mayor valor con una inversión inicial menor, amplificando tanto las ganancias potenciales como los riesgos asociados. A menudo se aplica en la compra de bienes raíces, donde se utiliza una hipoteca para financiar una parte significativa de la compra, y en el mercado de acciones, mediante el uso de préstamos para comprar valores. Aunque el apalancamiento puede incrementar sustancialmente las rentabilidades, también requiere una gestión cuidadosa del riesgo, ya que las pérdidas también pueden magnificarse. Comprar activos que generen ingresos. La adquisición de activos generadores de ingresos es una táctica fundamental en la estrategia financiera de los ricos para incrementar su patrimonio. Este enfoque se centra en poner el dinero a trabajar, invirtiendo en activos que no solo mantienen su valor a lo largo del tiempo, sino que también proporcionan flujos de ingresos regulares. A diferencia de los activos depreciativos, como los automóviles de lujo o los bienes de consumo, los activos generadores de ingresos pueden ofrecer un retorno financiero constante, además de la apreciación del capital. Los bienes raíces constituyen uno de los ejemplos más claros y tradicionales de este tipo de activos. Al adquirir propiedades destinadas al alquiler, los inversores pueden beneficiarse de los ingresos mensuales de los arrendamientos, además del potencial aumento en el valor de la propiedad a lo largo del tiempo. Este doble beneficio convierte a los bienes raíces en una opción atractiva para aquellos que buscan construir su riqueza de manera sostenida. Otra categoría popular de activos generadores de ingresos es la inversión en dividendos, especialmente a través de acciones en empresas establecidas que pagan dividendos regularmente. Estas inversiones proporcionan a los inversores un flujo de ingresos predecible, además de la posibilidad de revalorización de las acciones. A diferencia de los ingresos por intereses, que pueden ser bajos y dependientes de las tasas de interés del mercado, los dividendos pueden ofrecer una tasa de retorno relativamente alta y más estable. Además, los ricos exploran oportunidades en la economía digital, invirtiendo en activos digitales que generan ingresos, como sitios web, plataformas de comercio electrónico o productos de software que requieren una inversión inicial pero pueden proporcionar retornos considerables a través de la venta de productos, publicidad o suscripciones. La clave para tener éxito con los activos generadores de ingresos radica en la diversificación y la investigación. Invertir en una variedad de activos puede ayudar a mitigar los riesgos y asegurar un flujo de ingresos constante, mientras que una investigación exhaustiva asegura que se seleccionen inversiones con el mejor potencial de rendimiento y estabilidad a largo plazo. Implementar una estrategia de inversión centrada en activos generadores de ingresos requiere paciencia, visión a largo plazo y un enfoque activo en la gestión de la cartera.
Los ricos se benefician enormemente de esta estrategia, no solo para aumentar su riqueza, sino también para protegerse contra la inflación y garantizar un flujo de ingresos pasivos que sustente su estilo de vida y sus ambiciones de crecimiento financiero. La reestructuración de deudas, táctica financiera avanzada que los ricos utilizan para optimizar sus obligaciones financieras, mejorando las condiciones de sus deudas existentes. Este proceso implica negociar los términos del crédito, como las tasas de interés, los plazos de pago y a veces incluso el monto total adeudado, para lograr condiciones más favorables que se alineen mejor con la situación financiera y los objetivos a largo plazo del deudor. Una forma común de reestructuración es el refinanciamiento de hipotecas. Los inversores con propiedades bajo financiamiento pueden buscar oportunidades para refinanciar sus préstamos hipotecarios a tasas de interés más bajas, lo cual puede reducir significativamente las cuotas mensuales y el costo total del préstamo a lo largo del tiempo. Este ahorro no solo mejora el flujo de caja mensual, sino que también puede liberar capital para ser reinvertido en otras oportunidades de crecimiento. Otra estrategia de reestructuración de deudas es la consolidación de múltiples deudas en un solo préstamo. Esto puede ser particularmente útil para individuos que tienen varias líneas de crédito con altas tasas de interés, como tarjetas de crédito o préstamos personales. Al consolidar estas deudas en un préstamo con una tasa de interés más baja, pueden simplificar sus finanzas, reducir su carga financiera mensual y acelerar el proceso de pago de deudas. La reestructuración de deudas es una herramienta poderosa en el manejo inteligente de las finanzas, permitiendo a los individuos ricos no solo reducir costos y mejorar el flujo de caja, sino también potenciar sus inversiones y acelerar el crecimiento de su patrimonio de manera estratégica. Deducciones fiscales. Las deducciones fiscales por deudas son una estrategia clave que los ricos utilizan para reducir su carga tributaria. Esta técnica permite deducir los intereses pagados sobre ciertas deudas, como hipotecas de propiedades de inversión y préstamos para negocios, de los ingresos imponibles. Al reducir los ingresos imponibles, se disminuye el monto total de impuestos a pagar. Sin embargo, es crucial entender las regulaciones y límites específicos que aplican a estas deducciones para asegurarse de que se están maximizando de manera legal. La colaboración con contadores y asesores fiscales es esencial para navegar estas complejidades y aprovechar las deducciones fiscales de manera efectiva. Esta estrategia fiscal no solo favorece la conservación de capital al reducir la obligación tributaria, sino que también incentiva la inversión y el crecimiento empresarial al hacer más accesible el financiamiento. La clave para utilizar las deducciones fiscales por deudas de manera exitosa radica en una planificación cuidadosa y un conocimiento profundo de las leyes fiscales vigentes. Al optimizar estas deducciones, los ricos logran una doble ventaja: minimizan su carga impositiva y reinvierten el capital ahorrado en nuevas oportunidades de crecimiento, perpetuando así su ciclo de acumulación de riqueza. Crear un imperio inmobiliario. El uso de deudas para crear un imperio inmobiliario funciona como una estrategia financiera que los inversores adinerados aplican para ampliar su patrimonio. Esta táctica consiste en utilizar préstamos para financiar la compra de propiedades, aprovechando el apalancamiento para adquirir más bienes de los que sería posible comprar al contado. A medida que estas propiedades generan ingresos, por ejemplo, a través del alquiler, los inversores no solo cubren los costos del préstamo, sino que también obtienen un flujo de efectivo positivo. Con el tiempo, y a medida que las propiedades se aprecian en valor, estos inversores pueden refinanciar sus préstamos iniciales para extraer capital y adquirir aún más propiedades, expandiendo de esta manera su cartera inmobiliaria. La clave de esta estrategia radica en seleccionar cuidadosamente las propiedades que ofrecen un buen potencial de valorización y renta, así como en una gestión eficaz del riesgo y el flujo de caja para sostener y hacer crecer el imperio inmobiliario a lo largo del tiempo. Y por último, financiamiento de startups y empresas. Esto es crucial para el crecimiento y expansión sin diluir la propiedad. Los emprendedores y dueños de negocios recurren a préstamos para inyectar capital en sus proyectos, financiando operaciones, innovación o expansión. A diferencia de la recaudación de fondos a través de inversores, que a menudo implica ceder una parte del control empresarial, el financiamiento por deuda permite a los empresarios retener la totalidad de su participación.
Si bien incurre en el compromiso de reembolso con interés, esta ruta ofrece la ventaja de mantener la autonomía y potencialmente lograr una mayor revalorización del negocio a largo plazo.